Hola a todos y a todas los que están siguiendo esto que es el podcast de Retahíla. Nos encontramos una vez más aquí para hablar sobre las industrias culturales, la economía naranja, esto que está en agenda en este momento y que tanto nos apasiona y nos convoca y que tanto aporta también al país, hay que decirlo. Pueden encontrar en el playlist de aquí del podcast otros episodios donde hablamos de la cadena de valor, de los consumidores, de los medios de comunicación, de cómo se forman los públicos, en fin, de todos temas que tienen que ver con esto de las industrias culturales y que les van a servir para comprender mejor y principalmente para desarrollar mejor su trabajo a todos los que formamos parte de este medio. En el episodio de hoy estoy muy contenta realmente de recibir estos 4 invitados que tenemos. Los voy a presentar muy brevemente, pero debo decir que ha sido complejo poder unificar estas agendas porque están siempre muy metidos en sus temas y son muy activos en lo que hacen. Así que realmente hoy se han alineado los astros y estamos todos juntos aquí para hablar de lo que es la distribución, la circulación y la exportación de bienes y servicios culturales. Es decir, después de que los artistas crean, de que los productores logran que eso se concrete, esa creación, de que los gestores llevan eso administrativamente y logramos que todo eso esté encaminado, pues ¿cómo hacemos para que eso llegue a un público? Ese público existe, está aquí en el país, está en la región, en el Caribe. Podemos viajar con el arte dominicano hacia otros puertos en el mundo. ¿Está ocurriendo? Bueno, lo vamos a estar conversando hoy. Para eso voy a ser muy breve con las presentaciones. Vamos a ir conversando con ellos y los conocerán mejor. A mi lado tengo aquí a Desiree Reyes, que además de ser una persona muy querida y admirada, ella es productora, es directora, ha trabajado en muchísimas películas que han sido taquilla comercial aquí en el país. Vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Qué tal, Desiree? Hola, muy feliz de estar aquí con Retahíla, contigo y con los demás compañeros. Un honor para mí estar en esta conversación. Buenísimo, muchas gracias por decir que sí. Debo decir que Desiree es una de las responsables, protagonistas y de las impulsoras que ha estado luchando en los últimos años y trabajando duro para que el cine dominicano esté en el lugar que está hoy y pueda continuar ese camino hacia nuevas pantallas y públicos en todo el mundo. También tenemos aquí a Tayana Mora, que la veníamos buscando, que logramos finalmente coincidir con las agendas. Ella es experta, facilitadora, coach y asesora en comercio internacional, exportación, cooperación comercial, comercio de servicios e integración regional. Como consultora particular y desde Next, siempre desde Next Consulting, que es su firma, lleva 30 años ya apoyando la exportación de productos de aquí del país y ya varios años también profundizando en esto de acompañar a las industrias creativas y a llegar a otros mercados. Tayana, gracias por decir que sí. Bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Excelente. José María Cabral, si probablemente varios de los que nos escuchan sepan de quién se trata, es uno de los directores que en este momento realmente está también llevando el cine dominicano, como liderando un poco estas nuevas narrativas. Ya tiene 11 películas estrenadas, director, guionista, productor de cine. Siempre lo he leído en alguna entrevista y lo dijo recién off the record. José María dice que no sabe hacer otra cosa y que por eso se ha dedicado todos estos años al cine. José María, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y mi amigo personal, Poppy, Poppy Piña, Porfirio Piña, el CEO de La Oreja Media Group, que es, hay que decirlo, la distribuidora de música que está poniendo realmente la música dominicana en las plataformas de la manera que debe ser. Ha liderado muchísimos años esta colocación de la música dominicana en otros mercados. Ha dirigido la división latina de BMI. Broadcast Music Inc. Es BMI. Que es una de las sociedades de gestión de derechos de compositores, artistas y publishers más importantes realmente. Representa muchísimos artistas y desde ahí, con la perseverancia y la total convicción de la potencia de la música dominicana, a pesar de las contraindicaciones médicas de los que no creían en esto, llevas muchos años colocando nuestra música de este país, debo decir nuestra, en el mundo. Así que Poppy, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme y para mí es un placer estar compartiendo contigo y con todos los compañeros aquí presentes. Buenísimo, bueno, ya luego de esta introducción que siempre queda como un poquito larga, pero realmente es necesario poner en valor y contar quiénes son las personas que están participando en este podcast, porque sus experiencias son valiosísimas y son inspiradoras para todos aquellos que están también trabajando en el medio. Hay que decir que el comercio de las industrias culturales, de los bienes y servicios culturales, viene en crecimiento en el mundo entero desde hace ya varios años. Ha demostrado ser uno de los sectores con mayor resiliencia a pesar de las crisis económicas que han golpeado no solo la región, el país, sino el mundo entero, crisis financieras de los últimos años que son bastante cíclicas. Sin embargo, el crecimiento se sostiene, el empleo se sigue generando y los bienes y servicios culturales están circulando por el mundo entero. Entonces, dicho esto, quiero como empezar a alargar algunas pautas para que conversemos. Me gustaría que comenten desde sus experiencias o de lo que vienen trabajando. Quizás podemos empezar con Tayana sobre realmente si nosotros como país, como República Dominicana, estamos participando de esta gran tendencia global. ¿Qué está ocurriendo en términos de exportación, de circulación de los bienes y servicios culturales desde aquí? Yo pienso que sí, claro, tenemos, y aquí tenemos exponente de esa internacionalización de lo que estamos haciendo en el área de las industrias creativas. El tema es si como sector hemos logrado darle el apoyo para que tenga la fuerza que puede tener, que tiene el potencial de tener en la economía dominicana. Si vemos las economías donde las industrias creativas son más fuertes, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas, las industrias creativas en Alemania están solamente detrás de los químicos, de la industria química, como fuente de ingreso y aporte al PBI de Alemania, de un país como Alemania que tiene muchísimas otras industrias importantes. Y así tú ves todas las economías, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, por supuesto, que es el mercado más grande, la misma China, y es considerado en México y en Brasil, que son los mercados latinoamericanos más grandes, igual tiene un peso en el PIB que tiene un ranking 3 o 4, dependiendo del mercado que estemos hablando, en cuanto a fuentes de ingreso y aportes a la economía. Por lo tanto, aquí no tenemos mucha data. Lamentablemente los países de América Latina y el Caribe tenemos debilidades en términos de las estadísticas. Hay estimaciones. En el cine sí, porque el cine, por la ley de cine, tiene que llevar registro y gracias a eso tenemos la data de lo que está generando, por lo menos a la industria local. No tenemos necesariamente los datos de lo que le está generando a las productoras en cuanto a la exportación de esas películas, pero sí por lo menos lo que genera en la economía, lo que aporta a la economía local. Sin embargo, la música no tenemos los datos y en ninguna de las otras áreas, artes gráficas, arquitectura, etcétera, no tenemos los datos porque no necesariamente quedan registradas esas exportaciones. Sí estamos exportando, lo que pasa es que queremos pasar del grupo pequeño de entidades, de artistas que lo están haciendo, a que sean más cada vez, para que ese aporte sea más significativo a la economía dominicana. Tenemos la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, donde las industrias creativas son parte. Por lo tanto, esperamos que las políticas públicas que faciliten esos y los programas que faciliten, así como se facilitó la ley de cine, porque lo que hizo el Estado fue poner una ley y unas condiciones para que la industria, un incentivo para que la industria pudiese desarrollarse, así también hay que hacerla con otras de las industrias creativas. Es importante esto que al existir una ley, el incentivo se da y uno puede darle el seguimiento y efectivamente puede demostrar que las industrias creativas retornan, ¿no? ese incentivo. Cuéntenme ustedes también como su visión respecto a esto, si estamos exportando. Poppy tiene algunos datos de música que yo sé que en algún momento los puede compartir porque creo que son valiosos también. Bueno, yo digo, si tú arrancas. No, dale.
Yo datos no tengo, pero sí tengo la experiencia mía y de mis colegas del cambio que ha habido en cuanto a la exportación de cine. Si bien hace 10 años, 8 años, uno se enfocaba mucho solamente en el mercado local, ha habido ahora un boom de cine dominicano que está yendo a mercados y festivales y plataformas internacionales, y ya como que uno piensa en eso desde la concepción de la película. O sea, ya no se trata solamente de hago la película y después veo qué pasa, sino desde la idea uno está pensando, ok, ahora hay un interés mayor por muchísimos autores y autoras que han logrado que sus películas calen internacionalmente. Ha creado un interés local, pero también un interés internacional de gente que quiere ver nuestro cine. Y estamos en muchísimas plataformas de streaming, estamos en muchos festivales, y ahora ya como que la gente entiende un poquito. Yo hablando de mi experiencia, yo desconocía, yo tomé muchos errores, sobre todo en Carpinteros, que fue como la primera película en la que pude, si bien antes había vendido 2 o 3 cosas pequeños, así como para televisión, pero así como para vender ya a una escala mayor, tomé decisiones que no sabía, no tenía idea. Y ahora yo tengo una experiencia, mis colegas tienen una experiencia, ya como que se entiende un poquito cómo funciona el mercado. Es verdad que todavía hay muchos retos y muchos desafíos, pero estamos en una posición muy diferente a la que estábamos hace 10 años, en cuanto a cine se refiere. Y la verdad que sí, que he sentido ese crecimiento total. ¿Deciré? Sí, no, me encanta escuchar a José María, porque él tiene una experiencia exitosa y un criterio también para evaluar los procesos que el cine dominicano ha vivido en los últimos 10 años, que sí coincido, sería imposible no hacerlo, en que han sido años de desarrollo y de crecimiento para una industria. Nosotros muchas veces la ponemos entre comillas la palabra, y es precisamente por eso, porque una industria no se trata solamente de producción, no se trata solamente de productos, sino de la distribución de esos productos, a dónde, cómo se encaminan estos productos a su mayor público posible. En cuanto al escenario nacional, como ya bien ustedes han dicho, hemos tenido éxitos muy importantes en el cine, éxitos de público, pero no solamente porque hay películas que han llevado consecutivamente hasta el 2019, que digamos porque el 20, el 21, aunque los cines, las salas de cine hayan abierto, son números muy particulares, corresponden a un contexto particular, pero hasta el 2019, entre el 2009 y el 2019, todos los años en el top 10 de las películas más vistas, compitiendo con películas de un presupuesto muchas veces mayor que el de las nuestras, están las películas dominicanas ahí, unas más, otras menos, unas mejores que otras, pero todas con un interés del público y de los medios, que eso también es muy importante, porque posiblemente sin el interés que la industria también generan los medios, nuestras películas no tuvieran esa posibilidad de comunicarse con un público. Naturalmente, sí se han cometido errores, seguimos cometiendo y seguiremos cometiendo errores en cuanto a la distribución, porque ya la distribución internacional implica unos recursos que van más allá del esfuerzo del productor como tal. Quizás aquí en un mercado pequeño donde tenemos 2 cadenas de exhibición, que es también un punto importante en lo que tiene que ver con este desarrollo del cine dominicano, nosotros tenemos acceso de una manera u otra a llegar a estas salas, a decir, mira, yo hice esta película, yo nunca he hecho una película, pero yo hice esta película o la voy a hacer. Hay circuitos pequeños en donde uno puede encontrarse con la gente que exhibe las películas y de una u otra forma proponerlas para su
su encuentro con el público, pero internacionalmente ya eso tiene otros bemoles. Pasar a los contextos de los mercados internacionales, y cuando me refiero a mercados lo digo en sentido de público, pero también en el sentido estricto de la palabra como espacio de negociación. Nosotros nos hemos encontrado en mercados europeos, el de Cannes, el de Berlín, y de repente puede tener la mejor película del mundo, pero es nada frente a la abrumadora experiencia de estas otras industrias, pero sobre todo porque las industrias latinoamericanas, en el contexto en el que una película dominicana puede presentarse, o película en español, o película latinoamericana, las que están ahí, de México, de Argentina, de España, tienen detrás no solamente el esfuerzo del productor, sino un esfuerzo político que acompaña, unos esfuerzos institucionales que acompañan, unos esfuerzos de gremios que acompañan, y entonces cualquier cosa que la película pueda lograr, incluso estando presentada a un Oscar o estando participando en un festival, muchas veces es muy cuesta arriba. No solo es el producto, es también una serie de acompañamientos los que desarrollan la experiencia, pero estamos en ello, y lo más importante, seguimos haciendo películas, y estas películas son cada vez más diversas, lo cual también es muy interesante, porque tienen la posibilidad de tocar unas u otras puertas. Entonces, algunas ya están entrando a plataformas más comerciales, pero otras están destacándose en festivales de cine de autor, y si no es por un lado es por el otro, pero se habla de cine dominicano, se comienza a hablar de una manera esperanzadora también en el ambiente internacional. Es como que, a ver, ¿qué van a hacer ahora estos muchachos? Uh-huh. Bueno, vamos a retomar un poquito de eso. Quiero escuchar también la experiencia de la música, de la visión de Poppy también, de si estamos exportando música dominicana. Yo sé que tú sigues mucho lo que pasa en las plataformas, entonces me gustaría que nos comentes también un poco de la música para integrar este debate. Sí, la música, bueno, el cine sin música no es cine, ¿verdad? Sería cine mudo. No, es audiovisual. Audiobalante. Audiobalante, ¿verdad? Les resta mucha importancia a veces a la música, los cineastas dominicanos. ¿Tú crees? Sí, yo no creo. Sí. Lo que pasa es que incluso, las películas dominicanas tienen una característica que cineastas de otros países aprecian inmediatamente. Tiene demasiado música. Que esté bien o mal puesta ya es otra cosa, pero son muy sonoras las películas dominicanas. Siempre está sonando algo, hay muy poco espacio para el silencio. Fíjate. Sí, de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo es en la parte del licenciamiento. Bueno, ya esas son otras esa cosas. Es la parte del negocio, ¿verdad? Donde se genera dinero para una economía. Pero que se hace mucha música original, dirás. No quieren pagar, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro podcast. Pero parte sí, de los aprendizajes. Pero sabes que del dinero que se genera de la música dominicana internamente no tenemos mucha información, pero de la parte de exportación sí. Yo te había enviado un estudio que yo había hecho en la parte que fue complementado con un estudio que tú hiciste aquí. En el año 2019 y 2020 nosotros, música hecha por artistas dominicanos mundialmente generaron cada año de más de 50 millones de dólares. Estamos hablando de salsa dominicana, merengue dominicano, típico dominicano, bachata dominicana. Y solo en redes. Plataformas digitales. Exacto. Spotify, YouTube, Eso Amazon Music. no incluye venta de taquillas de un concierto. Eso no incluye venta de taquilla de un concierto, para nada. Que no... Solamente las plataformas digitales. Estamos en la vanguardia, ¿verdad? Que los artistas urbanos dominicanos, tenemos el Alfa llenando el Madison Square Garden, llenando el FTX Arena en Miami, el antiguo American Airlines Arena. Tenemos a Romeo Santos, Juan Luis Guerra, que por años, ¿verdad? Lleva haciendo giras internacionales, pero tenemos un Chimbala, tenemos Roche RD, tenemos
artistas urbanos de verdad que ya, o sea, tienen millones y millones de reproducciones y visualizaciones que están generando mucho dinero. No se genera aquí dentro del país, pero sí se genera fuera del país, en las plazas como Estados Unidos, que es el mayor consumidor, Europa, Centro y Suramérica. Ok, bueno, eso también nos habla un poco de la necesidad de generar como más información y de darle seguimiento a esto, porque solo estamos, lo vuelvo a repetir porque me parece importante, solo estamos hablando en la parte de música, en lo que son las distribuidoras de las plataformas digitales, o sea, la versión actualizada de lo que era la venta de discos. Exactamente. En lo que la gente le da play en sus dispositivos, genera dinero para nuestros artistas, para sus disqueras. No podemos darle como el seguimiento completo de si ese dinero realmente vuelve, porque aquí tampoco hay tantos sellos discográficos, entonces probablemente haya algunos acuerdos que esté como rondando por ahí, pero evidentemente el potencial de lo que genera la música dominicana está como bastante claro. Y a esa industria se le suma todo lo que tiene que ver con el espectáculo en vivo, que ya tiene otra logística, y que creo que ahí sí todavía hay que, Poppy, me lo podés corregir también, hay todavía que trabajar un poco más en esa exportación, ¿no? O sea, si bien hay artistas dominicanos que por años y se han instalado, nuestros merengueros han dado vuelta el mundo entero, bachateros, la salsa dominicana también se ha posicionado, y ahora mismo los urbanos, creo que también podemos profundizar en esa exportación de espectáculos en vivo. ¿Qué tú crees, Poppy, sobre eso? Definitivamente que sí, o sea, pero desde siempre, desde los años 40 y 50 venimos exportando música dominicana, y ahora en estos tiempos, aún con pandemia, venimos exportando música dominicana. En los últimos 6 meses todos los artistas dominicanos, o sea, Sergio Vargas tuvo 4 conciertos en Colombia el fin de semana pasado. Eddie Herrera, Wilfrido Vargas, Alex Bueno. Te estoy hablando de artistas. Manny Cruz tiene concierto ahora, se va para Estados Unidos, se va para Florida, se va para Nueva York. Pavel Núñez, Techi Fatule termina una gira con Noel Echarri, la terminó, ¿verdad?, octubre y noviembre, hace concierto aquí. Entonces sí, hay una gran exportación de música dominicana y un gran consumo de música dominicana a todo nivel, desde 500 personas en una sala hasta 15, 20 mil personas en el Madison Square Garden. Bueno, entonces, viendo eso y esta falta de información, quiero como retomar algunas cuestiones que Tamara había comentado, que también Desiree la está poniendo sobre la mesa. Esta cuestión de la necesidad de consolidar un sector que pueda impulsar y exigir un apoyo institucional más fuerte, porque como sector podemos llegar más lejos, porque todos estos casos que está hablando Poppy también es como mucho del esfuerzo individual de los artistas, de los productores que han estado muy encima de eso, pero que no siempre se ve esa institucionalidad, ¿no? Que de alguna forma, al tener el tema en agenda, pareciera que estamos caminando hacia ese lado, y que la experiencia de la ley de cine nos muestra que es valioso y que eso retorna. Entonces hay que poder expandirlo también a otras disciplinas o a otros sectores de esta industria. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Bueno, yo creo que sí, que por supuesto hay políticas públicas que pueden aportar. Revisar el régimen local, por ejemplo, para poder recolectar los derechos de autor de la música. Aquí no sé, o sea, creo que otras personas han calculado la cantidad de millones de pesos que deja de percibir el creador y el intérprete, porque aquí no se paga lo que se debería, no se recolecta lo que se debería recolectar por derechos de autor de música, los restaurantes, los hoteles, muchísimas bueno, tú decías Poppy, la música, las películas, perdón, o sea, muchísimas entidades que deberían pagar, y ahí, bueno, no nos vamos a entrar porque ya eso es otro tema, las sociedades de recolecciones de los derechos. También está en el tema de las exportaciones los mismos artistas que no tienen el conocimiento o tal vez no tienen el apoyo de una empresa como las de aquí, pero
no se registran donde tienen que registrarse para recolectar esos derechos. Entonces sí, puede que mi música de repente esté sonando, pero si no me registré como tenía que registrar para que me llegue a mí ese derecho, para que le llegue al compositor, que le va a llegar una parte, al intérprete y a cada uno de lo que le corresponda un por ciento de eso. Muchos de los artistas no hacen eso. Hay debilidad en otros países de América Latina y el Caribe, en esa misma debilidad que tenemos nosotros de recolectar y de las sociedades que tienen encargado de recolectar, que la mayoría de lo que recolectan se van en salarios y no realmente se reparten como deberían ser con los artistas. Entonces, todo eso es parte de lo que se tiene que pensar como sector y de apoyar al sector, porque si el sector no genera el dinero que puede generar con lo que está haciendo, entonces no es factible como sector, como industria. Entonces, eso en el caso de la música, pero igual si hablamos de cualquiera de los otros sectores. Y una de las cosas que mencionamos mucho, nosotros hablamos mucho de economía naranja, industria creativa, como si fuera exactamente la misma cosa, y no lo son. No lo sé. Porque la economía naranja es precisamente todo lo que usa la creatividad para generar riquezas, que no necesariamente estamos hablando de sectores como lo estamos enfocando aquí, la música, el cine, la arquitectura. Entonces, son dos conceptos separados, y creo que ambas cosas son necesarias e importantes, porque obviamente todas estas industrias generan también una riqueza a los otros sectores productivos del país que simplemente no lo estamos ni viendo, ni recolectando, ni promocionando, porque ahí es que viene la innovación. Entonces ese ya es otro tema, que no es el que estamos tratando aquí estamos hablando de las industrias creativas, pero simplemente quería hacer esa aclaración, porque siempre hablamos como si fuera exactamente la misma cosa y no lo es. ¿Sabes? Yo no tenía entendimiento de lo que es la economía naranja hasta que participé en el foro y de verdad me interesé por el tema de lo de economía naranja. ¿Qué hice? Tengo un amigo de otro amigo, que conoce al que era ministro de Comunicaciones de Colombia, a Felipe Buitrago. Le dije, necesito reunirme con él. Me fui en diciembre, agarré COVID allá, pero tengo toda la información necesaria para desarrollar la economía naranja. O sea, quien la hizo, la ley en Colombia, así me la dio. Toma, completita. Bueno, Colombia ha sido un gran aliado y lo sigue siendo, ¿no? Porque está formando mucha gente aquí, Sí. siempre ha estado muy, muy presente, y además que es un mercado, por lo menos que también tenemos accesible de alguna forma para llegar. La ley de cine dominicana estuvo trabajándose en diferentes instancias locales, pero la forma, el paso hacia una forma definitiva la dio un abogado colombiano que había trabajado la ley de cine de Colombia, y que de una u otra forma nos hizo ver la vitalidad de esa referencia de la ley de cine colombiana. Por lo tanto, podemos decir que es un modelo para la nuestra, y que sí, que es un país que ha estado activamente desarrollando contextos para la industria creativa, para el crecimiento de sus industrias creativas. Así es. Bueno, y creo que eso tiene que ver también un poco con la integración regional, y algo que hemos mencionado en otros episodios del podcast, que esto se retroalimenta, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar el cine, pues la música empieza a ver ese modelo, y si nosotros vemos los modelos de los países con los que nos vemos como espejo también, porque una cosa es hablar de Alemania, otra cosa es hablar de Colombia, ¿verdad? Que uno siente muchas más similitudes y carencias o dificultades o cuestiones culturales como más cercanas. Y eso creo que también es vital, y es uno de los grandes privilegios que tiene este sector, ¿no? Esta industria, las industrias culturales, ¿no? De poder retroalimentarse de esa forma. Y América Latina y el Caribe durante la pandemia fueron los consumidores, donde el número de consumidores de productos culturales fue más grande en el mundo, por lo tanto creció más rápido que otros sectores. Quiere decir que tenemos un público, nosotros que
que producimos en español sobre todo, tenemos un público ahí importante de consumidores que cada vez va en aumento. No sé cuánto fue el crecimiento de la industria del cine, pero el de la música en el 2021 fue un 23% en Latinoamérica. 23%. El consumo. El consumo. O sea, eso en dinero, estamos hablando de millones y millones de dólares. Sí. El tema con el cine pasa por otros asuntos, porque el cine, como decía José María hace un rato, el cine, por ejemplo, nuestro tiene una cuota del público nacional. Para lo internacional estamos todavía en proceso de aprender a movernos, pero además tenemos una situación desafiante con las plataformas, que son las que realmente tuvieron aumentos significativos de público durante la pandemia. Las plataformas, si bien por un lado son caminos, porque no es una, son varias, son caminos de exposición de los trabajos audiovisuales muy importantes y a los que de una u otra forma se llega, pero por otro lado también repiten las fórmulas que les son exitosas, les interesa un tipo de producto. Por lo tanto, si su tipo de producto, si esta película fue la que le gustó al público para ir, ellos buscan el tipo de película que le busca a su público, porque le gusta, que le genera esa, no se arriesgan a comprar una película que tal vez, bueno, sí, es dominicana y tiene un interés por su calidad o por la historia que cuenta, pero no es tan fácil colocar, no por dominicana, caribeña, latinoamericana, lo podemos ver en lo que son los programas de las plataformas, no son las películas más abundantes, y no es porque sean menos buenas que muchas de las que están en las plataformas también, sino porque hay también una hegemonía en la manera de manejar esta industria que para las plataformas que las plataformas representan un desafío también para nuestro cine, oportunidades, desafío, hay que ver. Eso me parece interesante porque creo que de alguna forma se repite como el cuello de botella, ¿no? De que es histórico en las industrias culturales, que tiene que ver con el tema de hoy, que es la distribución, más allá de la exportación, que estamos hablando mucho de eso, la distribución, la colocación de nuestras obras, de nuestros productos, de nuestros servicios, porque ahí ese es el momento del riesgo, de la capitalización, de la monetización. Y ahí hay grandes conglomerados, corporaciones, que han logrado como monopolizar eso, ¿no? Entonces, de la misma forma que las grandes cadenas de distribución de cine en el mundo también son las que definen cuáles son las películas que están más tiempo en pantalla y por lo tanto también construyen el gusto del público de esa forma y construyen el éxito de algunas películas de esa forma y limitan otras. Lo mismo pasa con las plataformas y creo que todavía en la música no se nota tanto como en las plataformas de cine o como estas grandes corporaciones tan físicas, pero también un poco pasa. O sea, no sé, de las que más se escucha aquí, que es Spotify, por ejemplo, tampoco es que porque tú subes la música a Spotify, que sí es más democrático que antes, porque tú puedes subir tu canción y la pueden escuchar en el mundo entero. Eso no significa que la vayan a escuchar. O sea, tú estás disputando la economía de la atención y hay alguien que tiene el poder de ponerte en la primer góndola del supermercado cuando entra, ¿verdad? O sea, claro. Lo mismo que uno ve en las grandes librerías, cuál es el libro que está, el bestseller, que está apenas uno entra, eso mismo se repite. O sea, seguimos como en un problema un poco cíclico, ¿no? No sé si más o menos me siguen, si están de acuerdo. Sí, no, y perdón que vuelva a participar, pero creo que este es el momento también importante de decir, cuando tú presentabas a Pop y decías, es el único distribuidor posiblemente de música dominicana en las plataformas, algo así dijiste. Bueno, es la empresa dominicana que está aquí instalada. Hay otras distribuidoras que son de otros países. Yo creo que vamos a corregir eso. Okay. Soy la empresa número 1 porque tengo más Latin Billboard número 1, tengo más Latin Grammy, tengo más Grammy, tengo más Premio Lo Nuestro. Entonces, si podemos medir,
tengo el merengue dominicano, tengo el pop dominicano, tengo entonces en esa parte. En lo urbano no, en lo urbano, como yo escojo, como es mi empresa y yo decido con quién trabajo, solamente tengo un solo urbano, Shadow Glow. Pero fíjate, yo hablaba Porque he graduado para que sepan, he graduado de Bellas Artes. Puede dirigir, el más duro de aquí. Okay. De verdad, sí, musicalmente es completamente... Pues mira, para el cine no tenemos distribuidores, para el cine no tenemos agentes de venta. La cadena de venta de una película pasa por, o sea, tú como productor tienes la película, en el mercado internacional tienes un agente de ventas que, digamos, representa los derechos frente a las distribuidoras. Los distribuidores pueden comprar para salas de cine, para plataformas, o sea, pueden vender a diferentes ventanas. El productor también puede hacer esa venta de manera directa, pero claro, no va a tener todos los mecanismos, ni los contactos, ni las negociaciones posibles que un agente de ventas. No hay un agente de ventas de cine dominicano, no hay un distribuidor de cine dominicano. Todavía la industria no ha llegado a esa posibilidad. Bueno, y si lo hay, yo no lo conozco. No sé. No hay. Entonces, son internacionales. Entonces, ¿quiénes son los vendedores internacionales? Agentes de venta españoles o alemanes. O sea, son 5 además los que venden cine en español en los mercados grandes. También. Y por supuesto, esos 5 no tienen ni siquiera el músculo financiero para promover 20 películas. Eligen 3 o 4 o 5 para darle calor durante el año a la venta internacional. Entonces, imagínate qué espacio tan pequeño tiene una película dominicana para posicionarse comercialmente, porque el prestigio es otra cosa. El prestigio se gana en un festival, el prestigio se gana con la crítica, el prestigio se gana con un público que te ve en un festival aunque no ganes un premio, pero la venta es otra cosa. Entonces nosotros tenemos películas que se estrenan en Berlín, que se estrenan en Roma, que se estrenan en San Sebastián, o que tienen presentaciones de mercado en Cannes, y son esfuerzos además grandes de un agente de ventas o de un productor, pero no tienen mercado. O sea, y si se venden a una plataforma, tampoco creas que, o sea, se hace más dinero en el mercado nacional posiblemente. Entonces, nos falta todavía desarrollar en el cine esa parte de la comercialización, esa especialidad en la comercialización, que yo pienso que poco a poco la iremos desarrollando y que vendrá, pero ahora mismo no existe. Bueno, está ya la necesidad planteada, de alguna forma la experiencia que comentaba José María, de cómo ha ido cambiando también en los últimos años, de la experiencia de los mismos directores, los guionistas, los productores, los artistas que están en el medio, de poder haber ido tomando mejores decisiones cada vez. Creo que va generando como esta necesidad de formación que también Tayana señalaba, ¿no? Que falta todavía un sector que tenga más formación para poder desarrollar esto. Pero mencionaste recién justamente algo sobre el mercado nacional, que yo no lo quiero dejar de tocar, de abordar, y por ahí me gustaría un poco la visión de José María también, de haber visto cómo se ha ido desarrollando el público, cómo ha ido acompañando, y si eso también ha repercutido en el acompañamiento de parte de quienes pueden financiar o quienes pueden garantizar una cuota de pantalla y dejar la película dominicana más tiempo, apostar más al cine dominicano diverso con toda esta variedad que mencionaba de Cire. ¿Cómo estás viendo eso? No, definitivamente ha habido un crecimiento. Nosotros consumimos, o sea, como dominicanos, mucho cine local. Es el cine que, como mencionábamos ahorita, que más consumimos, independientemente de películas súper taquilleras y blockbusters de Estados Unidos y de Hollywood. El cine dominicano sigue siendo una fuente de ingreso top en las salas de cine. Y se está creando también un público que ya con ganas de ver cine más arriesgado, cine más autoral, cine con discursos de sus autores y autoras. Y hay como todo esa necesidad de que, ok, no solamente, porque antes era la película dominicana, salían 2 películas dominicanas al año y no importa de qué se tratara, tengo la película dominicana y vamos a verla. Ahora es más exigente. Ahora es, bueno, hay mucha película dominicana. ¿Cuál voy a ver? O sea, ¿cuál me está llamando a mí como espectador? ¿Qué conecta conmigo? Y
Y eso se nota también en la cantidad de, no solamente en los espectadores, sino también la cantidad de artistas nuevos que están ingresando a hacer películas. O sea, hay muchos nuevos talentos que tienen nuevas voces, que están creando contenido, que están creando sus propias temáticas, expresándose. Y no solamente hablo de directores y directoras, sino porque hay gente que quiere ser sonidista, hay gente que quiere ser director de arte o directora de arte. O sea, hay una rama grandísima en el cine que está creciendo y se nota en las universidades. La gente ahora, hay muchos estudiantes de cine que antes estudiaban cine, o sea, aquí imposible. Y también recuerdo cuando le comenté a mis padres que iba a estudiar cine y eso fue como un temita hace unos años. Te sentaron, ven aquí, mira, siéntate aquí. Sí. Entonces como que no, ahora tú dices estudiar cine y como que bueno, hay una industria, tiene lógica, se está moviendo dinero, tú puedes vivir de eso. Y eso está creando espectadores creativos, o sea, toda una explosión. Y eso mismo que decía anteriormente. Entonces, si podemos todo este boom llegar a un nivel de que a mí me parece muy importante poder llegar al público local. Yo tampoco creo en hacer una película solamente para beber vino en Francia. O sea, eso está muy bien, me encanta, lo disfruto muchísimo, es impresionante ir a un festival, es lo más lindo del mundo. Pero también hay que conectar con tu público. O sea, tú te le debes también al público local. O sea, tú quieres que de alguna otra manera tener, y no estoy hablando de que tiene que romper taquillos, o sea, tampoco es que sea tan exigente, sino tener un nicho de alguien con quien tú le estás hablando, de que de repente tu película pueda conectar con una cantidad de gente local, como también entonces, o sea, para mí el éxito está en eso, en cómo puede hacer ese híbrido entre una película que puede funcionar localmente, pero también puede exportarse a mercados fuera. Si se puede hacer ese híbrido como de que sea una película que funcione para todos los mercados, yo creo que ese es el éxito de una película. Bueno, sí, y de una canción también, sí. Y de una artesanía, y de un montón pintura de... y escultura, todo, sí, el sueño del pibe, dicen los argentinos. Sí. Bueno, se mencionaron algunas cosas, no quiero tampoco robarles todo tanto tiempo, pero hay más temas también para hablar y no quiero que se me escapen. Se mencionó un poco sobre, además del tema como de la formación y del apoyo del sector, cuando hablan de festivales y hablan de mercado, no solo en el sentido de mercado público, sino de espacios de negociación, de encuentro con compradores, con agentes de ventas, con aliados de la propia industria, son espacios muy importantes, así como Dominicana está siempre presente en todas las ferias de turismo que hay en el mundo, rompiendo y siempre atrayendo para la economía del país nuevos compradores, nuevas apuestas, nuevas inversiones. Pues con las industrias creativas eso funciona también y funciona de la misma manera, ¿no? Hay espacios de encuentro, de negociación, lugares estratégicos donde estas conexiones y negociaciones y oportunidades se abren. Yo creo que Tayana conoce también un poco sobre eso. Poppy también ha tenido la experiencia con los mercados de música. Estamos capacitados como sector de las industrias creativas o algunas disciplinas, podemos llegar a esos mercados. ¿Qué tenemos que hacer para llegar? Porque no son lugares fáciles para llegar solito con la valijita y el disquito o con la esculturita o con la canastita de artesanías. O sea, eso hay que encararlo como sector. Bueno, pero por ahí es donde tener una estrategia y ser correcto. Una de las cosas que nos ha faltado como país en general es precisamente, no solamente tener estrategia, que ya tenemos varias, sino que realmente seamos consecuentes con la implementación. Si ya todos acordamos que vamos hacia un camino, entonces que todo el mundo aporte, que se vayan apoyando unas con las otras. O sea, con el sector turismo, si tú lo analizas de su éxito, hay muchos otros factores que han entrado en juego. Sí, hay financiamiento, pero también hay financiamiento de la banca local que ha apoyado que ese turismo, cuando la banca internacional cayó, la banca local entró y apoyó para que esa inversión no dejara de venir. Y entonces ahora, justo en Fitur se está presentando que los bancos ahora dominicanos han sido plataformas para que esas cadenas internacionales ahora se expandan para otros sitios del Caribe. Entonces,
es una realidad diferente. Y creo que con las industrias creativas nos ha faltado visión de los sectores tradicionales, del sector privado y también del gobierno. ¿Cómo reforzamos? No solamente ir a un festival, es cómo garantizamos una presencia de ese público, porque tú encuentras ese nicho, hay un nicho. La música, por ejemplo, las giras. Nuestras orquestas de merengue en los 80 y los 90 hacían gira por Europa todos los años, porque había una diáspora que consumía su música e iban de festival en festival en diferentes países y más allá de la diáspora, también el concepto de música tropical, digamos que apelaba a otros públicos. Exacto. También que se podían integrar. Y es un segmento en Europa, el World Music. Exacto. Es un segmento que ha crecido muchísimo. Pero, sin embargo, no hemos dejado de tener esa presencia en esos espacios donde la música de otros sitios del Caribe, de Jamaica, de Trinidad, sí tienen una presencia pero que todavía en nuestra música nueva, hay, con excepciones de los urbanos, que creo que sí han empezado a avanzar un poco en el mercado europeo. Entonces, tenemos que reforzar unas industrias, las industrias creativas a otras. Iniciativas que tenemos, marca país, ciudad, o sea, tenemos que pensar cómo se refuerza una iniciativa sobre otra, y no es casualidad. Por ejemplo, cuando tú analizas, tú hablabas de que tuvieron un podcast sobre las ciudades y la parte cultural. O sea, tú analizas cualquiera de las ciudades que se desarrollaron, como un Austin en Texas, que empezó atrayendo empresas de tecnología, y con esa juventud empezó a crear un ambiente para los jóvenes, para la música, y terminó con un South by Southwest, que es un evento que ha hecho de Austin un centro de la cultura, y ha puesto a Austin en un mapa de una manera diferente que nunca soñaba hace 30 años ser. Entonces, es reforzar, necesitamos reforzar unas industrias y otras. Estamos hablando de animación, estamos hablando de videojuegos, por ejemplo, con el cine y el videojuego tienen enlaces, y ahí para tú capitalizar a veces personajes, historias, y darle una vida más larga a muchas de esas de personajes y de productos culturales, que eso ha hecho la K-pop, los coreanos, sí. Por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en el K-pop lo ponen a estudiar de verdad. Hay escuelas para que bailen, para que canten, para que actúen, para que se sienten y para que puedan conversar. No te dejan salir de que yo soy artista y mañana estoy negativo. Bueno, hay un desarrollo de talento, de la calidad, y hay una apuesta, o sea, y hay una visión de negocios. Claro, una visión de negocios. Claro. O sea, eso se ha puesto en todos los festivales. El Estado metía siempre a algunos artistas, o sea, patrocinados desde su propio gobierno, para que estuviera presente, y así han ido entrando en toda Europa y en toda Latinoamérica. Yo creo que vamos rompiendo paradigmas, pero todavía falta mucho que veamos que sí, que son sectores que producen a nuestra economía. Todavía hay gente cuestionándose, por ejemplo, la ley de cine, pensando que eso es cultura y la parte cultural, y para qué hay que estar invirtiendo, que los incentivos nada más hay que dárselo a la zona franca. Entonces, mientras estemos pensando así, la zona franca, que eventualmente va a ser un modelo, ¿no? Que se está agotando, porque la zona franca está viviendo por una excepción de la OMC. Pero bueno, eso es otro tema también. Pero tenemos que diversificar la economía y apostar por otras áreas como sectores económicos de futuro. Y sabes que, perdón, con respecto a la zona franca, que hay una visión también que lleva a interpretar la ley de cine en un futuro como una zona franca. Es decir, vamos a tener esta ley que incentiva este tipo de inversión que preferentemente funciona para productos extranjeros que vienen a realizarse aquí. Eso también es una industria, genera trabajo, genera en unas condiciones, pero
no es industria nacional. Entonces, es muy interesante que haya mencionado esa referencia, porque es verdad, la ley de cine es poco comprendida y genera muchas veces también una maquinaria de prejuicios que reflejan no solo prejuicios contra el desarrollo de esta industria cultural en particular, sino de todo lo que es cultura. Entonces, porque es cultura, no deja cuarto. O sea, es como un prejuicio también que pudiera tener su fundamento, pero que debemos aprender, yo creo que a pensar y a interpretar las proyecciones de otra y las estrategias, como bien decías, de otra manera. El cine nacional, por ejemplo, se ha demostrado que no es un dinero que se le da a una gente para que haga una película que queda de tal o cual manera, es una inversión que hace el Estado, que vuelve al Estado multiplicada en 3 periodos fiscales máximo. Es decir, el impuesto que paga, la ejecución de ese presupuesto, la gente que gana por su trabajo ese dinero, que a su vez se involucra en el aparato fiscal, porque tú no puedes trabajar en una película que tenga beneficio de la ley de cine si no tienes una vinculación al aparato fiscal. Ya de por sí eso es un beneficio importante para un estado como el nuestro. Entonces, hay unas ventajas, pero además de esas ventajas culturales, esas ventajas de proyección, esas ventajas de que genera trabajo, etcétera, está también la ventaja de que el dinero vuelve al Estado multiplicado, no se pierde en el aire. Hay mucha además fiscalización de esa ejecución. Por eso me extrañaba cuando mencionaste lo de la música en el cine, que decías, no, hay un problema, no quieren pagar. Por eso después tú me lo explicas. No, bajo la ley de cine, ¿cuántas películas nacionales se hacen para consumir aquí y cuántas extranjeras? No, mira, hay 2 artículos que tiene la ley que aplican para películas, pueden aplicar películas nacionales a los 2 realmente. El artículo 34, que normalmente se dice para películas dominicanas, sí, es un beneficio fiscal que tienen las empresas que invierten en una o más películas. A partir de 1%, tienen 1% máximo posible de inversión que se deduce de su impuesto sobre la renta. Esas películas dominicanas, ese artículo ha generado ya, yo calculo que cerca de 300 largometrajes en estos 10 años. Muchos de ellos probablemente no han... En averaje. ¿Perdón? 30 por año en averaje. 30 por año en averaje, unos años se han estrenado 20, otros estos últimos años, por ejemplo, se han hecho películas que estaban en proceso y que todavía no han tenido, no tienen fecha de estreno, o hay películas que no se han estrenado, pero deben estrenarse porque la ley contempla también eso, la película debe estrenarse, o sea, no te puedes hacer una película y o sea, no tiene sentido. Pero el artículo 39 incentiva, fíjate, no la inversión, sino la producción. En este caso, un proyecto que gaste en el país más de, puede ser entre uno o más proyectos, una empresa que gaste en producciones audiovisuales en el país un mínimo de $500,000, puede aplicar a un beneficio en certificaciones fiscales por el 25% de lo que gaste. Entonces, eso aplica para películas dominicanas también, pero normalmente una película dominicana prefiere encontrar inversionistas que puedan cubrir el 100% de su inversión. Las películas extranjeras que se han hecho para recibir ese beneficio, que no es el único país del mundo que lo ofrece, al contrario, competimos con muchos países y estados también de Estados Unidos, por ejemplo, que ofrecen incentivos hasta del 40%. York, Canadá, exactamente. Entonces, pero claro, aquí hay otras ventajas, tiene que ver con costos de producción como tal, tiene que ver con
con el espacio geográfico, o sea, tenemos escenarios naturales muy interesantes y muy diversos también. O sea, hay unas facilidades que atraen esa industria extranjera. No tengo idea de cuántas películas según la extranjeras DG es mitad y mitad. 49.5 Pues extranjera y 50.5 eso fue en el 2021. ¿Y cuántas se produjeron? ¿Cuántas películas? No aparecen. Si es 30, 99 proyectos 99 fílmicos. proyectos fílmicos que movieron más de 15.000 millones Entre de las pesos. dos. Claro, muy bien, y mitad o sea, y mitad. O sea, 49.5 y 50.5. Que eso implica también una generación de empleo Claro. y profesionalización del sector que repercute Por supuesto. cíclicamente. Por eso se han abierto 3 escuelas de cine de nivel universitario en el país. Y falta o sea, todavía hacer. antes no había, y ahora hay, y hay talleres, y Claro. hay espacios y mucha gente estudiando fuera. Se han firmado convenios también para las cuestiones técnicas con el Infotep, por ejemplo. O sea, viene que mucha formación para cuestiones específicas, ¿no? Ojalá que también haya formación para lograr tener agentes de ventas. Totalmente. Eso va a estar cayendo por su propio peso. Y aparte porque ahí también, tú sabes, incentivando a los que nos siguen, señores. Y no Ahí donde están los chelitos. Y no tenemos mercado de cine local que puedan venir los extranjeros a comprar, que se sienten en mesa de negocios aquí. Lo que pasa es que para tú mover a un agente de ventas o un distribuidor a venir aquí, por ejemplo, la Fundación Global, que hace el Festival de Cine Global, atrae a un digamos, a un grupo de personas interesadas en la posibilidad de ver qué está haciendo José María ahora, qué están haciendo los de las comedias, qué se va a hacer, qué se mueve. O sea, sí, pero formalmente, fíjate que en Latinoamérica tampoco hay muchos mercados. Había uno en el Festival de La Habana, importantísimo, que lamentablemente hace ya muchos años desapareció. Es de Argentina. Sí, en Argentina está el del Mar del Plata, pero como mercado está Ventana Sur. Ventana Sur es un mercado que organizan los mismos del Festival de Cannes, con esa idea de reunir en un punto de Latinoamérica proyectos en desarrollo y encontrarse quienes compran y quienes pueden vender. Es un mercado muy interesante y van muchas de hecho han ganado 2 películas dominicanas han ganado fondos para terminarse en Ventana Sur. Hay muchos espacios y generar un mercado nacional o caribeño. Por supuesto que es interesante, pero hay inversiones, hay mecanismos para... Ya vamos a tener ahora a Tayana con... involucrada en involucrar a Tayana con su experiencia en este desarrollo, y a ti también. Realmente hay mucha oportunidad a través del cine, porque el cine reúne experiencias artísticas y profesionales de todos los de todo, ¿no? De la música, la pintura, hablando un poco como de esto de la formación y de la necesidad de estos mercados, creo que también con Poppy hemos conversado de el gran impacto que han tenido algunos mercados de música, ¿no? Como el BOM en Bogotá, el mismo Circular, o los que se hacen en México. Que aquí desde aquí estamos siempre mirando como algunos mercados que se hacen en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y en Europa hay nichos para la música dominicana que hay que poder explorar, y de alguna forma también vemos que es un punto al que tenemos que llegar, pero sin desesperarnos por conseguir una gran mega inversión para hacer un mercado de cine dominicano, si tú todavía aquí no tienes formados agentes de ventas, o la experiencia de estos 10 años de José María haciendo, más de 10 años, perdón, haciendo cine, o los nuevos directores que están también estrenando, que no se hayan fogueado un poco también en el terreno, porque de repente tú tienes grandes compradores, los sientas en una mesa de negociación con nuestros directores que no han pasado por ese tipo de experiencias, o no tenemos todavía toda la cadena de valor formalizada o profesionalizada, y dicen, bueno, sí, te quiero llevar de gira hablando de la música, y nadie sabe ni siquiera cómo pedir las visas, ¿se entiende? Entonces también hay un proceso en eso, y me parece que de alguna forma algunos sectores como el cine están llegando ahí,
pero que estamos bien también, o sea, sí, vamos por buen indudablemente. camino, y con la música pasa lo mismo. No hemos hablado de otro tipo de exportaciones, creo que eso nos va a quedar ya para otro episodio, que tiene que ver también con los productos, ¿no? O sea, de aquí se exportan artesanías, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero hay una estrategia nacional de artesanías, eso también sale, y se exporta artes visuales, se exporta arte contemporáneo, hay artistas dominicanos que tienen expuestos o que tienen obras con grandes coleccionistas en otros países, hay curadores haciendo eso, y es un mercado también que mueve, señores, mucho dinero. Bueno, también hay, que es otro tema para tratar tal vez en otro momento, los famosos NFT, que es ahora una nueva forma de generar ingresos con las artes, non-fungible token. Que ya hay dominicanos. Los otros días escuché en un foro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME a Poteleche decir que él ya había lanzado su NFT. Entonces están empezando a colocar productos que puedan ser consumidos. O sea, estamos hablando ya de que del streaming estamos pasando a consumir de otra manera. Hay NFT que se han vendido $600,000 obviamente no son los ejemplos que tenemos todavía en la región, pero bueno, pero eso ha pasado. Lo que pasa es que para tú vender eso, darle un valor, todo hay que entrarse en ese mundo. Es lo mismo con el streaming, no es suficiente estar en la plataforma. Si tú no te promocionas, si tú no tienes lo que decías de Spotify, una presencia y una interacción con la gente que consume tus productos, no refuerzas. Tú tienes que reforzar la venta del streaming. Sí. Y si no lo haces, no vas a lograr los resultados. No es simplemente estar ahí. Por eso son importantes las alianzas también entre los diferentes sectores. Hay que mercadear y promocionar. Lo que pasa con la música es que es más fácil en el plano internacional, porque yo no tengo los números de lo que genera aquí, porque en verdad, ¿cómo genera? Si para YouTube tenemos que comprar en Colombia, no es un dinero que está aquí. O sea, YouTube no tiene oficina aquí, Google no tiene oficina aquí para tú comprar comerciales. Claro. Entonces no es un dinero que está en República Dominicana que se puede contabilizar. Todo el que quiere comprar un mejor precio lo compra en Estados Unidos, o lo compra en México, o lo compra en Colombia, o lo compra en Argentina, porque no van a Brasil porque no hablan el idioma, pero se consigue mejor precio también en Brasil. Entonces, $1 en Estados Unidos, por ejemplo, una visualización para yo promocionar una canción o un audiovisual de una canción en Estados Unidos, yo puedo comprar con $1 2 visualizaciones. Con ese $1 en México puedo comprar 5 visualizaciones. Con ese $1 en Colombia puedo comprar 10 visualizaciones. Claro, y eso se mueve, o sea, eso está ocurriendo, pero no es aquí específicamente. Exactamente. Si ese dinero fuese de aquí, pudiésemos contabilizar cuánto deja un video de un artista dominicano en República Dominicana por los anuncios que se le ponen. Porque todo el que quiera anuncio de una marca tiene que ir a Colombia a comprarlo. Claro. Completamente, pero no está ¿Qué aquí. ¿Qué tan público es el público caribeño de los productos caribeños, en este caso de la música? ¿Qué tan público es en el contexto caribeño? ¿Hay un público para la música caribeña? Es decir, eso depende de lo que llamemos música caribeña. Claro. No, música producida en el Caribe. Sí, pero sí, o sea, lo que te quiere decir... Calipso, exacto. soca, no, pero el mismo reggae. merengue, por ejemplo, estas estadísticas que tú manejas, ¿se escuchan, o los urbanos de aquí se escuchan en Jamaica? Yo sé que no son públicos muy grandes, pero... Dentro de la diáspora dominicana, que hay un dominicano... Yo me he encontrado dominicano en Ilita que pensaba que nunca en mi vida me he encontrado un dominicano. Y hay un dominicano con un pot de Brugal en la mano. Increíble. Sí se consume, pero yo creo que la música caribeña per se, dígase soca, calipso, reggae, en los mercados internacionales es más conocida y más consumida que el propio merengue y bachata. Aunque nosotros se produzca más dinero. Pero los artistas tienen... Tal vez las islas con la influencia europea que tienen ya directamente conocen el circuito de festivales, como estaba diciendo Diana, y se van.
Claro. Completamente. Que antes lo hacían, o sea, Francisco Ulloa giró por Europa Y Xiomara Fortuna. Y Xiomara Fortuna en festivales, Sí. y hizo desde Portugal Sí. hasta Finlandia, Sí. completamente, que no se ve en este momento. Con el único país de Cana de la Patagonia con 2 ritmos, merengue y bachata, reconocido mundialmente, ¿verdad? Y que le ha dado la vuelta al mundo, hasta la reina Isabel ha bailado. merengue. Ajá. Sí. Bueno, Sí. con Ya, ese... qué un buen ejemplo, dato. tú hablabas del tema de los productos, un ejemplo de cómo los sectores se mezclan. Hay un cantante de soca de Trinidad, Machel Montano, que lo que hizo fue, él sacó toda una línea de productos para él vender en sus conciertos. Entonces, ron, chocolate, tomó de los mejores productos que te estaban produciendo en su país y mandó a hacer a los productores de su país productos Una con su línea, marca, claro. y ahora entonces lo promueve con su música. con su música, con su concierto, pero se está llevando a los productores de su país promoverlo con su propia marca, pero no importa, le está Claro. promoviendo los productos Qué bonito. de Trinidad. Claro, y hay pocos artistas de música dominicanos que hacen eso. ¿Sabe quién le va bien? El Lápiz Consciente. Señores, tiene 10 tiendas alrededor del país vendiendo su ropa. Tranquilito. Su ropa es ropa que él produce. Que él produce. Que él produce. Bueno, exacto, Sí, la moda, no sí, hemos hablado de la moda. claro, no hemos hablado, es otro. Bueno, que se cruza con el cine, Con que el se cruza con la El música. cine Sí. todo, vengan. vengan todos. Bueno, señores, ya creo que les he robado mucho tiempo, y a los que están escuchando también. Este tema evidentemente lo vamos a tener que seguir en otro episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por darnos su experiencia. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, nos encontramos en el próximo episodio del podcast de Retahila. Gracias. ¿Algo más? Gracias. Gracias por la invitación en nombre de todos. Y bueno, y al público que siga consumiendo cine y música de nuestro país, para empezar. ¿Verdad? Y moda y artesanía. Y ron. Y que vengan y gasten dinero aquí Que vengan y en el gasten. turismo, ¿verdad? necesitamos. A bailar como la reina Isabel. Seguimos.